Bueno, bienvenidos al podcast Construcción de Ciudad y en este capítulo tenemos como invitado especial en el marco de los 70 años de Ladrillera Santa Fe a uno de sus grandes protagonistas de la construcción de esta gran compañía y se trata de Manuel Antonio Suárez. Bienvenido Manuel Antonio y qué gusto tenerte aquí de vuelta en tu casa Ladrillera Santa Fe. Muchas gracias, muchas gracias. Muy gustoso estar acá contigo y con ustedes. Bueno, Manuel Antonio, pues la idea es que conversemos un poco sobre la historia de Ladrillera Santa Fe y cómo se le dio origen a esta gran compañía que está celebrando 70 años de historia. Tú has sido protagonista en todo este proceso y quién mejor para contarnos y reconectarnos de cómo surgió todo. Arranquemos de cómo era el Bogotá de los años 50, cómo fue que se tomó esa decisión de formar Ladrillera Santa Fe y cómo recuerdas o qué nos puedes contar de ese momento de la historia. Bueno, antes que nada, yo quería contarte que yo entré a Santa Fe en el año 68. Ujú, O sea, ya llevaba varios años claro, ladrillera y estuve 36 años así es. hasta que Andrés compró la ladrillera. Eh, Tengo algunos recuerdos de por qué se hizo eso. En el año 50 existían varias compañías de ingenieros y arquitectos. Una de ellas era Cuellar Serrano Gómez, que la dirigía José Gómez Pinzón. La otra era Pardo Restrepo Santa María, que la dirigía Manuel Pardo Umaña. La otra era Martínez Cárdenas, que la dirigía Martínez, eh, no me recuerdo el nombre. Y en ese momento había pocas empresas ladrilleras. Existía una ladrillera que se llamaba Candelaria Ujú. y En Bogotá. en Bogotá, y existía otra ladrillera que quedaba como por Musú. Y en ese momento ya existía Ladrillos Mur, seguramente, ¿no es cierto? Ladrillos Mur, sí, pero Ujú. Ladrillos Mur, más que todo era tubería y bueno, cosas de Mur, Ujú, de de productos de grueso. Gres. Ujú. Yo creo que la ladrillera Mur nació mucho después. Mucho después, correcto. Entonces, en esa época, pues esos constructores y arquitectos veían la necesidad de tener ladrillo y a José Gómez se le ocurrió la idea de crear una ladrillera. ¿Qué hizo? Como era José Gómez Pinzón, invitó a sus amigos y digamos competidores, porque eran sus competidores. Claro, pero él entendía que había esa necesidad y era general para el Y él los mercado. invitó a ser accionistas socios en esa época, de la ladrillera Santa Fe y creó a la empresa Ladrillera Santa Fe Limitada, en donde eran Cuellar Serrano Gómez, Pardo Restrepo Santa María, Martínez Cárdenas y Giovanni Serventi. Giovanni Serventi era el banquero, amigo de todos, que lo invitó a participar. Y Interesante. así arrancó la ladrillera. En esa época apareció un señor que se llama Piercarlo Boggio. Ujú. Piercarlo Boggio trabajaba en Cuellar Serrano Gómez. Piercarlo Boggio se vino joven de Italia, de Turín, donde él nació. Realmente él nació en Biela y fue a donde el calculista importante que había en esa época, que se llamaba Domenico Parma. Domenico Parma, Ujú. y le pidió que lo ayudara. Domenico Parma lo ayudó. Domenico Parma era digamos, el gerente de diseño estructural de Cuellar Serrano Gómez y lo invitó a que trabajara en Cuellar Serrano Gómez. Él entró a trabajar en construcción. El papá de él era constructor. Luego él tenía una idea de la construcción, Ujú. sabía algo, pero realmente él estaba aprendiendo construcción.
En esa época recuerdo un incidente que lo mandó a montar una grúa en la obra del Banco de la República y a Pierre Carlos se le cayó la grúa. Mm, ok. Eso fue un lío, porque el doctor Acosta, que era el gerente de producción de Cuellar Serrano Gómez, lo sacó de la obra a patadas y toda esa vaina. Pero entonces Domenico Parma calmó a Acosta y toda esa cosa. Resulta que la familia de Piercarlo tenía una ladrillera en Génova, Ujú, muy, muy importante, ya. que la gerenciaba un señor muy importante en cerámica y ladrillo en Italia. Razón por la cual se les ocurrió a Parma a recomendar a Piercarlo para que fuera el promotor de la ladrillera. Ok. ¿Qué hizo José Gómez? Lo llamó, lo invitó, le dijo que se fuera a Italia, le presentara un proyecto de ladrilla y si a él le gustaba, lo contrataba. Ujú, Y además le daba un porcentaje de acciones, ujú, que no me acuerdo cuánto era, pero 5 o 10% de acciones. Dicho y hecho, Piercarlo se fue para Italia y obviamente lo primero que hizo fue irse a Génova. No conocía la ladrillera, era de la mamá, entre otras, ujú. no del papá. El papá era un constructor importante en Turín y se fue allá y le dijo, ayúdeme al señor al que tengo este encargo. Ujú, El señor, como era un tipo súper conectado, le diseñó una ladrillera que en esa época la parte importante era que todas las ladrilleras secaban el ladrillo al sol. ujú. Y en esta lo que hizo fue crear unos secaderos artificiales y razón por la cual era una innovación. O sea, la ladrillera nació ya con innovación. Claro. Era con Ya traía tecnología de punta traía tecnología. de ese momento. Podemos hacer un paréntesis ahí un minuto. Sí, Devolvámonos un minuto a José Gómez Pinzón. José Gómez Pinzón, fuera de ser un gran constructor, él también incursionó en abrir otro tipo de empresas, no él era, únicamente ladrillera Santa Fe, sino sí, creo que claro, claro. tuvo, cuéntanos un poquito más de él. José Gómez, además de ladrillera, que entre otras yo creo que era la que a él le gustaba más. Ujú, Él creó Incocables, ujú, creó andamios en equipos y encofrados, creó prefabricaciones eh, y otras dos que ahorita no me acuerdo. José Gómez era un empresario. ujú. Y Era, con mucha visión era veía que Bogotá iba a crecer y que necesitaba materiales de construcción. sí, claro, Ujú, sí, claro. Y además, además de que José Gómez era un empresario, además era un político, ujú, porque él fue ministro de Obras Públicas en esa época, a los 30 años. ujú, Desafortunadamente tuvo un problema en el Congreso y Laureano Gómez lo sacó. ujú, Y obviamente se equivocó Laureano para mi gusto. Y José Gómez se dedicó siempre a la política, siempre era un liberal muy reconocido y siempre trabajaba muy de la mano de Hernán Echavarría, que ujú, era el otro liberal importante industrial ujú, que existía en esa época. Ellos dos comandaban mucho. Era de la Andy, fue ujú. promotor de De la la Ande, Andy, fue promotor de todas esas empresas, de Camacol, de por las supuesto. agremiaciones importantes del Él sector. era un Ujú. fanático y un creyente de las agremiaciones. Qué bueno. Entonces, volvamos a la historia ahora sí. Entonces, estamos con Piercarlo en Génova, descubriendo el negocio ladrillero. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, Pierre Carlo, el gerente de la empresa de la mamá, le diseña esa ladrillera y se la diseña con un horno Hoffman. Ujú. Que en ese momento era la Era la tecnología de punta. tecnología, porque Ujú, los otros eran hornos de colmena. ujú, Un horno Hoffman, los secaderos del ladrillo, que eran automatizados, entraba el ladrillo, y un equipo, una empresa alemana que se llama Keller, ujú, claro.
que era el que recogía el ladrillo, lo llevaba al carrito para meterlo al secadero. Además tenía una extrusora, la extrusora era Morando. Ujú. Desde el Morando. inicio, Desde el Morando inicio hizo parte de la hizo historia de parte Santa de Fe. la historia de Santa Fe. Tenía un molino de ruedas grande Ujú. y unos cajones alimentadores, etcétera, etcétera. Así nació la planta uno de la ladrillera Santa Fe. ¿Y cómo se viene, pues, Piercarlo con esa idea Y y, José, y se la vende a José Gómez Pinzón? y ¿Y José, cómo deciden que la planta se ubique en Usme? ¿Cómo es esa parte? eso no estoy, No lo tienes tan no claro. tengo tan claro. Tengo claro que pues habían mirado zonas donde hubiera arcilla. Ujú. Y en la zona de donde estaba la fábrica de Usme, había una zona de arcillas como grises y blancas, bastante buenas, en una zona de una hacienda que se llamaba La La Fiscala. fiscala. Ujú. Y esa hacienda era de unas señoritas que se llamaban las señoritas Zapata, pero eran manejadas por un abogado que era más o menos el que las comandaba, que se llamaba Carlos Macario Vicuña. Y Carlos Macario Vicuña era el que decía la última palabra en todas las cosas. Creo que no sé quién negoció la ladrillera, no fue exactamente directamente José Gómez, Ujú. alguien la negoció y se compró la planta de Usme y ahí se montó porque había arcilla. Ujú. Simplemente, en esa Sí. época no existía ningún Nada, barrio, no nada. había nada, Eso era una exis- finca fuera existía, de la sabana. existía, creo que existía la picota y Ujú. existía la escuela de artillería. Ujú. Y enfrente estaban explotando las minas de gravas, el asilo San Antonio y Pardo Restrepo Santa María con Ujú. central de mezclas. Exacto. Entonces, eso era lo que existía en esa época. El camino, yo en el año 68 que empecé a trabajar en la fábrica, el camino no era asfaltado, Era un camino era de un camino carretera de tierra. de tierra. Muy bien. Entonces, cuando ya se monta la fábrica y Piercarlo pues vende la idea, se monta la fábrica, Se viene para acá. se viene para acá y cómo es todo ese Ya. proceso de arranque de la compañía y cómo empieza a dársele forma, digamos, para que cuando tú llegues a Santa Fe pues ya hay una empresa. Ellos antes, una de las cosas que hicieron, eh, no sé por qué, pero hicieron de todas maneras unos secaderos al aire libre, Ujú. por si acaso sobraba producción, y entonces lo secaban al aire libre. Y eso quedaba en el costado norte, Norte de la planta. creo que donde hay una estación de gasolina ahorita. Exacto. Y ahí arrancó. Entonces, como les digo, entonces empezó la ladrillera, empezó a producir, tuvieron dificultades al principio con las arcillas, etcétera. Y en un momento dado entró Jaime Plazas Ujú. Sierra, que venía ya tenía experiencia de producción de ladrillo, y él arregló, digamos, el sistema de producción y se empezó a producir. Pasó el tiempo, voy a brincarme un poco porque si Claro. no es muy largo. Pasó el tiempo y decidieron, la demanda empezó a agrandarse, empezó produciendo ladrillo tolete Ujú. y decidieron agrandar y doblar la fábrica. La número uno la hicieron al lado, paralela, y crearon la planta número dos, con otro ladrillo, otro horno Hoffman, con otros secaderos iguales, Ujú. copiados, y ahí ya no había molinos, sino laminadores, etcétera, etcétera, ya Ujú. todo morando. Ya. Y Keller, el equipo que usaba, que era con unos palitos, Ujú. que se montaba el ladrillo en los Sí. palitos y llegaba un trole y cogía eso. Ujú. Así arrancó la ladrillera y con el tiempo decidieron
y no sé quién tomó la decisión, Pier Carlo, Ujú, seguramente, encontró que había unos señores Spengler ujú, que producían unas máquinas para hacer un ladrillo prensado. ujú, Y en ese momento, con Piercarlo tenía muy buena relación con Morando ujú, y con uno de los dueños de Morando, que era Giuseppe No Morando, el papá. ujú. Y había un señor al lado que se llamaba Nocenso, que era como el gerente de toda la cosa. Yo creo que a través de ellos llegaron a Spengler. Ujú. Y en ese tiempo, Piercarlo, digamos, desde que se trajo la idea, desde que montó la fábrica, Era, él asumió como la él gerencia era del el gerente. gerente general de la Y ladrilla. Jaime Plazas entra como, Jaime Plazas entra era como el gerente de planta, de de producción, digamos. producción. Y él fue el que realmente le dio curso a Sí. que la planta diera el resultado que se esperaba. En ese momento entonces crearon la planta 3. Esa fue muy bonita porque la planta 3 fue hecha con una bóveda que diseñó Jorge Pinzón Barco Ujú. en Cuellar Serrano Gómez. Famosas las bóvedas. Y ahí se comenzó con una innovación todavía más grande, que fue el horno túnel. Ujú, Entonces ahí se hizo un horno túnel, no me acuerdo cuánto tenía de ancho, pero era como unos 260 de ancho. ujú, Y se hizo un secadero también para secar el ladrillo. El ladrillo prensado tenía la ventaja de que se prensaba con 8 o 9% de humedad. ujú. Por consiguiente, el problema de secado era mucho más sencillo. Así es. Y se arrancó con 2 prensas y se comenzó a producir la. En ese momento, Y ahí, se, ahí digamos, el mercado principalmente eran las mismas constructoras propietarias de Santa Fe. O sea, me imagino sí, que ellas se- construían se- con el ladrillo, ajá, pero también tenían ah, clientes y que todo. tenía otra. Tenían clientes. El gerente de ventas en Ujú, esa época también entró un poco después de Piercarlo, bastante después de Piercarlo. Se llama Carlos Orjuela, ajá, claro, que fue el que manejó toda la la parte parte de comercial. ventas y era muy, muy amigo de José Gómez y José Gómez le tenía mucha confianza. Ujú. Era un señor bastante conocedor de la parte de ventas y conocía a muchísima gente. ¿Qué pasó? En esa época se producía un ladrillo que se llamaba corcho, Ujú. un Como poco descostrado. no, Como, no, el prensado, ajá. ladrillo prensado, pero no era rojo, Era de color corcho, ya. era color corcho, No por la textura, similar, sino. similar a los ladrillos que hoy en día se sacan ocres. Ajá, sí, como el tierra Una belleza, nuestro, como el tierra, era el una belleza, capuchino. Ujú, ladrillo corcho. Y me acuerdo que se hicieron muchas casas con ese ladrillo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que el ladrillo corcho cocinaba a 1150 grados. ujú, Por consiguiente, la producción pues estaba un poco limitada. claro. Y entonces se decidió hacer unos ensayos a raíz de un negocio que se hizo con Manuel Pardo, Ujú, que era el dueño de los terrenos de enfrente, el cual un día en la junta, es una anécdota que tengo que contar, un día en la junta fue y dijo, mire, yo me retiro de la ladrillera Pardo Restrepo, Santa María, ujú, porque hemos decidido montar una ladrillera. ujú, Y, ¿por qué? Porque resulta que nosotros somos productores de concreto, pero tenemos un descapote encima encima de las gravas de 2 3 metros. Y para nosotros nos conviene quitar el descapote, producir el ladrillo y seguir con aprovechar. el. Entonces José Gómez lo convenció y él muy inteligentemente se dejó convencer de que lo mejor era que le vendiera la arcilla a Santa Fe. Ujú,
Y entonces empezó Santa Fe a comprarle la arcilla Ujú, a Central de Mezclas y empezó a salir el ladrillo rojo, mm, porque la arcilla era roja. mm. Y ahí comenzó el ladrillo rojo de Santa Fe. O sea que el color original no era el rojo, No, era el de las el de, minas de la Fiscal. claro, que era un color más Era, claro, era un color, es que era más refractario, más claro, o menos. claro, total. Haga de cuenta un ladrillo Sí, refractario. sí, sí, Eso sí. era. Yo conocí perfectamente las arcillas de la Fiscala y de Santa Marta, de esa zona que se llama Y, allá. y resulta que, obviamente, la ventaja es que ese ladrillo cocinaba a 1050, 1080 grados. Claro. Entonces la producción se aceleró muchísimo. Ujú, Tanto se aceleró que decidieron hacer otro horno, ujú, el horno número 2. Y al hacer el horno número 2, entonces me contrataron a mí ujú, como ingeniero civil que yo era. ujú, Me recomendó Manuel Pardo ujú. y yo fui a hablar con Piercarlo y Piercarlo me nombró asistente de gerencia, pero principalmente para la construcción de Del ese, horno. de ese horno Tula. Ah, qué bien. Y ahí comencé yo construyendo ese horno Tula. ¿Y tú ya habías tenido experiencia previa como ingeniero civil o estabas resaliendo de la Pues en universidad? el año 68 me gradué yo De la universidad. y me gradué. Yo ya había tenido experiencia en unas interventorías que había hecho grandes Ujú, en la Universidad Nacional con Brugués y con los Néstor C. Gutiérrez, los ujú, Gutiérrez Bolívar, y eran unos constructores, una época que se renovó la Nacional. A ujú, mí me nombraron como interventor delegado en la obra. Yo estaba terminando la tesis para graduar. ujú. Muy Entonces bien. ahí tuve un tiempo, como en el año 67 empecé, y estuve ahí como unos 7 meses, 6 meses. Entonces algo tenía. Ahí en esa época tuve la oportunidad de conocer muchos constructores, Ujú, muchos calculistas, a Domenico Parma, a Antonio Páez, ujú. a la mayoría de todos esos genios de la construcción que hubo en Bogotá. Y para mí fue una experiencia sumamente buena. Enriquecedora. Hacer hornos no tenía ni la más pálida idea. Claro. Eso era Y todo. Pier Carlo, Además era una tecnología nueva en ese momento. O todo. sea, Y no era lo resulta que común. Pier Carlo, el primer horno lo construyó Cuellar Serrano Gómez. Ujú. Y todo era con Cuellar Serrano Gómez El y primer horno túnel. túnel. Ujú, Y toda la planta y todos los obreros eran de Cuellar Serrano Gómez, entonces le cobraban un fee y todo el administrativo. Y Pierre Carlo dijo, no, no, yo no voy a seguirle pagando a Cuellar toda esa plata. Yo lo voy a hacer. Entonces fue que me contrató. ujú, Y, lo, yo le dije, pero Pierre Carlo, yo no sé hacer hornos. ujú, Me dijo, no, no, ¿cómo que no sabe hacer? ¿Sabe leer planos? Sí, le dije, claro, pues planos, sí. ujú, Entonces me agarró un rollo así de planos y me dijo, haga el horno. ujú. Así era Piercarlo. Piercarlo no era una persona que le decía no, 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 no. Él le daba a uno una responsabilidad y uno la asumía o la asumía. Ya. Y confiaban que lo hicieras y que lo Y, ibas a y él sacar no estaba adelante. detrás de uno a ver si sí lo hacía. Ujú, Claro, visitaba la obra y claro, miraba cómo era estar el pendiente. progreso. Jaime Plazas, que ya tenía experiencia con la primera construcción, también ayudaba, Ujú, etcétera, etcétera. Y en esa época entonces se hizo el horno ujú. y entonces se aumentó. Paralelamente, en esa época, la otra cosa interesante es que el gerente de Central de Mezclas era un ingeniero que se llamaba el Mono Muñoz. Ujú, El Mono Muñoz era fregado. Y resulta que el Mono Muñoz, Pierre Carlo y el Mono Muñoz no se entendían. ya, Y entonces eso era un problema porque claro. tenía que sacar la arcilla y entonces el Mono Muñoz decía, "Ah, tiene que sacarme la arcilla acá", y Pierre Carlos la necesitaba sacar acá.
no se ponían de acuerdo. Entonces, una de las delegaciones que me hizo Piercarlo es, usted tiene que manejar el Mono Muñoz. Yo, Administrelo ahí. yo le dije, pues yo lo manejo, porque yo había sido novio de la sobrina del Mono Muñoz. Y además era novio de la hija de Manuel Pardo. Sí. Entonces, Tenías por que dónde. era el dueño de la central de mezclas. Sí. El Mono Muñoz conmigo nunca tuvo un problema. Se acabaron los problemas. Y Piercarlo pasaba feliz sin el problema del Mono Muñoz. Qué bueno. Y se construye el horno. Se construye el horno y empezamos a producir bastante, Ujú. ya con otras 2 prensas. Me parece que ya entraron 4 prensas. La parte interesante es que se tenía que producir la arcilla en seco. Ujú. Por consiguiente, la explotación de las minas era complicada. Claro. Las arcillas de las minas de grava también se estaban acabando, no eran secas. Ujú. Y entonces a mí me encargaron de buscar unas minas diferentes. Yo fui con Carlos Macario Vicuña a pasearme la Fiscala. Nos paseamos la Fiscala, etcétera, etcétera. Y un día, pasando el cerro, veo yo unos terrenos al otro lado, rojos. Ujú. Y yo digo, ¿y esto qué es? Pues eran las minas más buenas que ha tenido Santa Fe. Y eran de los señores reyes. Entonces los señores reyes negociaron, que eran conocidos. Yo negocié con ellos los terrenos. Para eso tuvimos que hacer una carretera, Ujú. porque no entrábamos, porque antes para ir a las minas Ujú. de la arcilla había que entrar por Mason. Ujú. Y entrar por Mason, y a veces Sí, era una se vuelta grande. se inundaba, ¿no? Ajá, claro. Y se quedaba la Queda fábrica, no parada. podía entrar. Ujú. A mí me tocó entrar a las minas varias veces en barqueta. Bueno, Qué buena anécdota. y me tocó construir la carretera, la carretera de la mina y a reforzar el puente del asilo de San Antonio que pasaba el río Ujú. Tunjuelo. Y se compraron las tractomulas y empezamos a sacar arcilla. Y ahí sí salía arcilla seca. Arcilla. Y arcilla roja. Y era arcilla roja, eran esquistos. Eh, yo me asesoré de un tío, geólogo, que se llamaba Vicente Suárez Hoyos, que fue uno de los promotores y creadores con Benjamín Alvarado de Paz de Río. Ujú. Y entonces pues eran unos geólogos fantásticos. Y con él hicimos toda una exploración. Jaime Plazas le gustaba hacer a piques y no sé qué para ver las arcillas y no sé qué. Y mi tío no hacía sino regañarnos. Decía, ¿y eso para qué van a hacer eso? Si ahí está la formación Bogotá. Esa formación de Bogotá tiene 5 kilómetros de profundidad. Es una formación marina. Eso, todo es igual, Tenía claro. toda la información. Para él todo era igual, pero obviamente uno Uno sabe. sacaba y de pronto sacaba unas arcillas como medios Sí. azulosas, abigarradas y otras rojas. Ujú. Pero bueno, él me dijo, no, esa es la arcilla. Ujú. Y en ese tiempo de Piercarlo, ¿qué recuerdas de cómo era el tema de, digamos, del desarrollo de productos, de innovación? ¿Cómo era? Ahí nos contaste algo de cómo era Piercarlo, pero danos un poquito más de ideas de cómo era el Santa Fe de ese momento. No, en esa época era más o menos lo que decían los constructores, la necesidad de los constructores, no era Exacto. así que hubiera una innovación. Sino tal Fuera vez, del ladrillo pensaba que fue una innovación. sí, total. Eh, Era lo que el constructor Era estaba más o menos lo necesitando y que te estaba decían, necesitando. esto es lo que estamos buscando Y y... la arillera trató de hacer ladrillo bloque en Usme. Ujú. Las arcillas le costó trabajo. Y entonces fue cuando se creó la posibilidad de comprar una ladrillera que producía bloque, Ujú. que era la ladrillera Elaza, Correcto. que era ¿Cómo en fue esa Suacha. historia? Ujú. Era la ladrillera Elaza, era una ladrillera en Suacha. Era una empresa
que tenía una cantidad de accionistas importantes. Ujú, Estaba Gilberto Arango, estaba ujú. Pepe Snyder, estaba, eh, vaya, había varios. Sí, era un grupo Había importante. políticos y Ujú, todo eso. sí. Entonces, a mí no me tocó. Yo Eso cuando, fue previo a que tú sí, llegaras. es que eso fue como en el año 63, Ujú, 64. ujú, Y cuando yo ya llegué, estaban tratando de poner en marcha la ladrillera de Laza, ujú, que era otra de las cosas que me tocó hacer de ujú. vez en cuando, ir a Soacha a manejar a Sergio Landelli, que no era fácil, que era el gerente de producción, El gerente de producción de allá. que era un italiano que manejaba eso desde antes. Ujú, Entonces, ¿qué pasó? Ellos le ofrecieron a los dueños comprarle la ladrillera de Laza, pero pagarle en acciones. ujú, Entonces se volvió la ladrillera Santa Fe anónima. ujú, En ese momento hizo una expedición de acciones y les pagaron en acciones y ellos se volvieron accionistas ujú, de correcto. Santa Fe Ujú. en ese momento. ¿Y cuántas plantas? En ese momento en el ASA había En una sola Laza no planta. había sino una Una sola planta, planta que con era un la horno uno, me Hoffman, imagino. Ujú, con maquinaria Morando, ajá, porque también era, Antonio Pacini era otro ujú, de los dueños. socios. Y había un tipo que se llamaba, que tenía una ladrillera que se llamaba ladrillera alemana, Ujú, que ahorita me recordaré el nombre. ujú, Peleaba conmigo todo el día. Y entonces arrancó a producir ladrillo bloque. Ahí se cambió la medida del ladrillo bloque número 5 ujú, y se hizo un ladrillo más pequeño, ujú, ese sí ya diseñado a favor de mejorar la producción, ujú, que se hizo se llamaba el 5 especial. ujú, sí. Y entonces ahí se produjo el número 5 especial y se producía el ladrillo. Esa tenía unos sistemas de secado más modernos. O sea, la ASA era más moderna que Santa Fe. Ya. En ese momento era O sea, más moderna que era Santa Fe. mucho más moderna. El horno Oman era un horno mucho más grande y más importante. Y seguramente Y su, los secados, las cámaras de secado eran mucho más importantes, claro. más grandes, Ujú, más aireadas, ujú, tenían ventiladores forzados. Y la ujú. otra era sí te había ventiladores, pero era más complicado. Seguramente también el ASA entró, digamos, en producción posterior a que ya Santa Fe estaba Sí, produciendo. sí, no, no, y como eran italianos y toda Claro. esa cosa, se conocían con Morando, y Ujú, entonces Morando les diseñó, eso sí, les diseñó Morando, ajá. los secadores y Y todo. todo. Entonces, nos integramos y efectivamente eso fue una integración bastante buena, Ujú, que logramos empezar a producir el bloque 4 y 5 ujú. especial, Mm. ¿ya? ¿Y cómo se da entonces el paso a que tú llegues, digamos, de ya después de haberte vinculado desde el año 68 a entrar tú en la presidencia de Bueno, Santa Fe? después de construir el horno y todo eso, y de manejar al Mono Muñoz y la explotación de arcillas y hacer la carretera. A mí me tocó en Santa Fe aplicar toda la ingeniería que nunca pensé que me iba a tocar Claro, aplicar. La arillera se inundaba ya, por todo lado. claro, Entonces me tocó echar topografía solo, pues. claro. Tenía un maestro que se llamaba el maestro Cárdenas, que era mi ayudante, que era el que me tenía ahí lejano. Y hacer topografía, hacer canales, hacer todo para secar Santa Fe. Ujú, Y, y hacer la carretera y hacer toda la parte de las ujú, explotaciones y el manejo de las explotaciones. Ya cuando estaba todo eso listo, entraba a plazas y empezaba con sus bulldozers a sacar arcilla, ujú, la que a él le parecía bien para ujú. la explotación para la producción de ladrillo prensado y para la producción de tolete. Del Tolete. En el año 71, Carlos se le ocurrió mandarme a un curso de alta gerencia a los Andes, Ujú, porque yo había sido ingeniero civil, pero de gerencia y ujú, de parte financiera, pues no era mi especialidad. Y ahí estuve un año ujú, tomando un curso de alta gerencia muy interesante. Entonces ahí conocí a Pedro Gómez, ujú, era mi compañero
de curso. Conocí muy buena gente y conocí al gerente de la empresa de Colmena de tubería, Ujú. muy interesante. Eran Hiciste buenas relaciones, sí, además del conocimiento que adquiriste. y muy buenas relaciones. Y eso fue en el año 71, 72. Ujú, Pierre Carlo en esa época empezó a tener la idea de generar su empresa, ujú. de crear una empresa de grés. Y entonces empezó a... ¿Y por qué no como una extensión de Santa Fe? ¿Nunca No, fue una opción? él la Él quería quería manejarla él. la él. Él quería hacer el... Ujú, Él invitó, ujú, curiosamente, obviamente invitó a José Gómez, a ujú. los que él quería. Claro. Invitó a José Gómez, invitó a Serventi, invitó a Pardo Restrepo Santa María Ujú, a ser accionistas de Alfagres. ujú, Y entonces creó la empresa y se empezó a construir Alfagres. Y en esa época yo le ayudé bastante porque yo era el que tenía ujú, experiencia más ujú, en construcción de horno túnel y toda ujú. esa cosa le ayudé bastante. Ajá. Eh, Mi suegro me cedió un paquete de acciones de Alfagres. Ujú, Todo el mundo piensa que fue que Piercarlo me dio las acciones. ujú, No. Resulta que Giovanni Serventi entró y preguntó cuántas acciones tiene Manuel Pardo. ujú, Manuel Pardo tenía más acciones, había tomado más acciones que las de él ujú. y se puso furioso. Ya. Dijo, yo tengo que tener las mismas acciones de Manuel Pardo. Y armó un lío a Piercarlo y Piercarlo no sabía qué hacer. Entonces mi suegro dijo, no, tranquilo, yo arreglo y la La solución. diferencia se la doy a Manuel Antonio. Claro. Ah, qué bien. Ese cuento no lo sabe No, mucha no, gente. no, eso es nuevo para mí. Bueno, Y Alberto Espina, que acompañó a Piercarlo, cuando, él trabajaba en Santa Fe también, ¿o no? no, no, sí te cuento. Ajá. Cuando se empezó a construir Alfagres y todo, Piercarlo conoció a Alberto, Ujú, no sé dónde. Alberto era compañero mío del colegio, ajá, del campestre, un año ajá, menor que yo, ajá. aunque tenía mi misma edad. Y entonces Piercarlo me contó, me dijo, ¿cómo le suena si ma- mando a Alberto a que le ayuden en Suacha, en el Asa, para que Alberto se empape y aprenda a hacer ladrillo, etcétera, etcétera? Y dicho y hecho, Ujú, Alberto estuvo trabajando, pues yo era el jefe de Alberto ujú, durante unos 6 meses mientras se construyó. Y ya cuando estaba para terminar, ya Alberto pasó a rematar la parte de construcción y darle los últimos remates. Pasó a Alfagres. ya. Y ahí fue la entrada de Alberto en O Alfagres. sea que el paso de él por Santa Fe fue corto. Solamente de aprendizaje, Ya, ok. porque Alberto no tenía ni idea de... Él era ingeniero industrial, pues ingeniero Claro. industrial. Y Piercarlo en ese periodo, mientras que nace Alfagrés y se continúa en Santa Fe, ¿cómo es esa transición? No, cada vez me delegaba más. Ya. Ujú, A mí se me olvidó. Cuando yo entré, unos 6 meses después, un año después, Carlos Orjuela decidió meter al hijo, ujú, que le ayudara en la parte de ventas, a Luis Alberto Orjuela. ujú, Eh, y fue una buena idea porque Luis Alberto, Carlos Orjuela era un viejo muy cascarrabias y entonces se peleaba con los clientes y Luis Alberto manejaba mejor las relaciones, tengo que reconocer. Entonces, en esa época entró Luis Alberto Orjuela ujú, también, pero él trabajaba en las oficinas en Camacol, en la calle 20, y yo trabajaba en la fábrica. ujú, Pero a medida que Piercarlo se fue yendo más para allá, yo me fui metiendo más a las oficinas, más ya había estudiado, había tomado varios cursos de contabilidad, había hecho ujú, estudios de no sé qué, ya tenía eso bastante más dominado. Y Piercarlo en un momento dado, en el año 73, dijo que él se retiraba, ujú. pero
le recomendó a José Gómez que me nombraran a mi reemplazo de él. Ujú. Qué bueno. Le contaron a mi suegro, que se quedó muy contento. Ujú. Desafortunadamente mi suegro muere el 14 de enero y nunca pudo verme siendo Siendo gerente porque yo entré a la gerencia en marzo, que era cuando se decía el del año periodo 74. 74, Ujú. el periodo. En esa época no era presidente, No, era era gerente, gerente general gerente general. o gerente. Gerente, ni Ujú. siquiera general. Y en ese momento la oficina era En en Camacol, Camacol, en en el la sexto piso piso. también. Ajá, qué maravilla. En el sexto piso de Camacol. Y entonces ahí ya pasas de un mundo más de planta a un mundo más administrativo, Administrativo. comercial. Bueno, yo iba todos los días a las fábricas. Ajá. Iba todos los días a la fábrica y volvía y por la tarde me quedaba en la En oficina. la oficina. Todas las tardes. ¿Y cómo describirías pues ese paso desde el año 74 hacia adelante El año hasta... 74 fue un año difícil. Resulta que en el año 74 eligieron a un caballero que se llamaba Alfonso López Miquelsen. Ujú. Alfonso López Miquelsen por, era liberal, obviamente bastante liberal. Ujú. Y obviamente no era nada amigo de Pastrana, que fue su Ujú. antecesor. Pastrana había generado a través del UPAC Ujú. y las estrategias era la construcción Sí. de Pastrana. Promovido la construcción A fuerte. promover la construcción, gracias a eso Santa Fe Ujú. creció tanto. Ujú. Y resulta que el señor decía que la construcción era inflacionaria, Ujú. Alfonso López. Ujú. Y Alfonso López se tiró en la construcción con esa teoría. Logró poner de presidente de Camacol a un amigo de él, Ujú. que se llama Pepino Mogollón. Ujú. Y el señor tenía la orden de decir que la construcción era inflacionaria desde Camacol. Ya. Yo nunca logré que la gente captara eso y dijera, hola, nosotros no podemos tener un presidente que es enemigo nuestro. Claro. Bueno, ahí estuvo un poco de tiempo. Entonces a mí me costó súper trabajo. Se bajó las demandas, se bajó fuerte. Me acuerdo que me tocó ir Claro. a vender ladrillo a Tunja y a Bucaramanga, ya no Te sé tocó un qué. arranque duro. Dificilísimo. Y en ese tiempo la venta era principalmente directamente a los constructores o tú vendías No, también no, no. a depósitos, No, no, no. ferreterías. Nosotros, toda la vida Santa Fe se caracterizó porque vendía a todo el mundo. Ujú. Vendía para la vivienda popular, la autoconstrucción, como llamas tú, efectivamente, tenía muy buena demanda, y para los constructores. Ujú. La autoconstrucción siempre la respeté yo mucho, por una razón, porque todos los obreros que me pedían el favor de que les ayudara con el ladrillo, para que les vendieran 3.000 ladrillos, 4.000 ladrillos, 5.000. Ellos decían que a ellos les gustaba su casa porque era de material, Claro, no les gustaba de cemento claro, ni de tejas. El ladrillo es material, claro. Que sonara. sí, material. Y Ujú. además, pues el ladrillo, todos sabemos que tiene unas características de, 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 de insonorización y de guardar el calor, etcétera, etcétera, que era Ujú. fantástico. Ujú. Pues eso sí, no Es se puede material. decir. Luego fue mejorando en el año 75, 76 con la, con el boom cafetero, que hubo una bonanza Ujú. cafetera, que le tocó toda a López, se la tiró. Ujú. Eh, Pero eso le mejoró la condición a la a la economía. economía y entonces Ujú. eso, y dejó de fregar con el cuento de que era inflacionaria, porque, y era que nadie le discutía Ujú. que la construcción es inflacionaria. ¿Dónde saca eso? Allá, ya, Suacha en esa época hicimos la planta 2 Ujú. y entonces hicimos la planta 2 de la que era paralela a la uno, Sí. pero era en horno túnel ya, Ujú. con horno túnel, con una extrusora mejor, Y etc. ese fue el primer proyecto que ya es en tu administración, Sí, digamos, la planta 2 es la la planta primer, 2 es era el primer el proyecto, primer digamos, que proyecto. ya es
que yo hice, Ujú. contraté, etcétera, etcétera. Yo creo que hubo otro proyecto, pero no me acuerdo. No, no, Seguramente las ampliaciones no, no, posteriores de USME la, 3. la modernización de USME 2, Ajá, que la modernizamos, que ujú, hicimos horno túnel, ajá. suprimimos el ojo, esa también la hice yo. Y Y ahí ahí metes el Steve Extrusion de steel o eso viene no, después. viene después. Ya. Ujú, Y luego, pues la ampliación de la 3, ujú. Un ¿ya? proyecto bellísimo. Que fue todo más o menos como seguido. Ujú. Sí, hubo varios proyectos que fueron en un periodo de Sí, sí, tiempo muy corto, ya, porque el mercado sí, después, se creció. en los años 80, ¿en cuál es el periodo? Ese pedido fue como en el año 79, Ya. 79-80. Ujú, Y eso le dio una nueva vida a Santa Fe, que fue cuando cambiamos la planta uno, la tumbamos, la renovamos con el secador de León, y ujú. etcétera, etcétera, ya con máquinas, con robots, Con etcétera, etcétera, automatizaciones. automatizaciones. Ujú, Y ahí fue la primera revolución grande que hicimos en Soacha. Eso lo hice, creo que en el año 80. ujú. Y por ese mismo tiempo estabas ya o ya habías construido la planta 2 Sí, de sí, ya, Swatch. ya habíamos construido la Ajá. planta 2 de Soacha, estaba funcionando Ujú, la nueva, era nueva. ujú. Eh, ¿Y esa planta por qué la hiciste con dos hornos túnel, con dos hornos túnel, digamos, y no seguiste la misma línea que el horno túnel de Swatch uno, pues es mucho más grande? ¿La Porque hiciste fue, gradual? ¿La sí, hiciste gradual? hicimos el horno 2 y luego hicimos el 3, Ajá, que ya. era el que sabíamos hacer, y etcétera, Ujú, etcétera. ujú, Ya cuando nos metimos en la otra planta, en una planta que costaba bastantes millones de dólares, ujú. Una planta entonces, bellísima, Swatch 3. Soacha 3. No, Soacha 1, Ah, Swatch uno primero, con ok. el León. Ya, claro, porque la modernizas, le metes el horno y le metes el león. Razón por la cual tomamos esa decisión, o tomé la decisión, porque no quería tener gente. Ya, Quería tener menos tener gente gente. para no tener el problema que había tenido, que Ujú, había vivido. ajá, correcto. ¿Ya? Y además el volumen que necesitabas producir era Y importante, ahí fue, y continuidad. ahí fue cuando nació el sistema de ladrillo empacado, Ujú. y paralelamente toda la parte de transporte, creando a Minera de los Andes como la transportadora Que además en eso fuiste innovador también, porque trajiste los sistemas de grúa de grúa. que en ese tiempo, por esa No, época, no existían. fue una cosa interesante porque yo fui a visitar muchas partes, porque yo no podía usar la grúa con el sistema que tenía de uña, porque yo tenía que usar los pales, Ujú. reusar los pales, Sí. porque el pal era supremamente costoso. Ujú. Yo no podía darme el lujo de dejar los pales en la obra. Total. Entonces yo tenía que inventarme un sistema que cogiera el paquete y quedara el pal. Me gasté bastante tiempo por ahí, Mm, por lo menos 6 meses. ujú. Fui a Brasil, fui a Italia, fui a todas partes. Y un día en Alemania me encuentro una fábrica que producen esas pinzas. Ujú. Y esas pinzas les conté y me dijeron, no, yo se la desarrollo. Se llamaba, como decir, Steinbeck, una Ajá. cosa así. Y me las desarrollaron, y eso fue una innovación, porque Impresionante. eso nadie en el mundo La tenía. usaba el sistema para bajar el ladrillo en esa forma. Ujú. Tan innovador fue que los de GIA, los Ajá, dueños de correcto. las grúas, se compraron la fábrica de Steinbeck en Alemania. Wow, imagínate. Claro, y hoy en día eso está totalmente Eso integrado, es están parte de integrados, GIAP. es parte de GIA. Qué maravilla. Y cuéntanos cómo llegas entonces a el desarrollo posterior de Suacha 3, que es una fábrica bellísima, y USME 4, que además son proyectos de alguna otra forma paralelos, y esa incursión, digamos, en el mundo internacional también que
es parte hoy en día pues de la te, historia de te Santa voy Fe. te voy a meter una cuña antes. Una de las cosas importantes que tomamos decisión, aparte del sistema de los paquetes y el empaque del ladrillo, y fue habernos metido y compramos, creo que 14, 18 camiones Mercedes-Benz Ujú. con las grúas. Anaranjados, bellísimos. Todos Mercedes-Benz. Sí. Y la razón era que los transportadores nos tenían locos, Ujú. porque ellos nos manejaban, subían, trabajaban como querían, se robaban el ladrillo. Toda la carrera 68, cuando la inauguraron, la llenaron de ladrillo. Eso fue unos promotores de venta de ladrillo Claro, al de tal, claro. pero era ladrillo robado. Claro, porque en ese tiempo todo se cargaba, pues, digamos, a granel, ¿Sí? con coteros. ¿Sí? Ajá, Y eso era para la ladrillera un lastre. claro. Eso no era bueno. Y la ventaja, pues, de que teniendo unas plantas ya, digamos, automatizadas, podía sacar el producto empacado, esto. Efectivamente, Claro. efectivamente. Entonces empezamos a sacar todo el ladrillo empacado y obviamente a disminuir el robo. No puedo decir que se acabara el robo porque, como decía Turbay, hay que bajar sus Sí. proporciones. Pero de todas maneras, esa parte de los camiones también fue interesante. Además, empezamos a incursionar en el manejo del transporte y ahí entró una persona a manejar la minera de los Andes que se llama Juan Carlos Rubio, Ajá. que trabajó bastante bien, manejaba, tenía que darnos informes, él tenía todo por índices, muy manejado, todos los motores y todas esas cosas, bastante, Ujú. funcionó muy bien. Yo estuve muy contento porque realmente el ladrillo es transporte. Sí. Y cómo, cuéntanos un poco de cómo era tu equipo, tu filosofía de trabajo, tu estilo de liderazgo y cómo era esa visión digamos, del negocio y de la estrategia de Santa Fe. La estrategia de Santa Fe, como te conté hace un rato, mi equipo era, pues, como te dije, era Villafrade, Ujú. era Romero, Villafrade que entra como en el año 76, sí, y Romero Romero también por ahí. despuesito. Ujú, Y luego, cuando empezamos a ampliar, Sergio Landelli en el entretanto se fue ujú, y después falleció. Y empezamos a tener ya las plantas importantes y empezamos a nombrar ingenieros por planta. ujú, Entonces empezamos a nombrar en la planta 3. La planta 3 no tenía ingenieros, la planta 3 era Ochoa, ujú, que manejaba las presas y la planta 3 era muy ujú. bueno. En Usmetres. Era un operador muy inteligente y muy bueno. Pero en la planta 1 había un jefe, en la planta 2 había otro jefe, en Soacha había dos personas ingenieros. Ujú. Entonces ya era un grupo, entró, ¿cómo se llama este muchacho? Entró el de Huasca, ¿cómo se llama? Que trabaja contigo. ¿Quién será? Orlando Orlando Benavides, Benavides, Orlando, Jairo Henao. Jairo Henao, Ajá, Jairo Henao, que era sobrino de Romero. claro. Eh, entró muchacho también en la parte mecánica, Alfaro. Pero Jairo era sobrino de Romero o de Jaime Plazas. Yo ahorita me No, confundí, no sé. no, de Eh, Jaime Plazas no. ¿De Romero? Yo creo. ¿O de un Ah, señor? no, de Jorge Gutiérrez, Gutiérrez. de Jorge Gutiérrez, Sí, así sí. es. Entró Jorge Gutiérrez y Jorge Gutiérrez Trajo a Jairo. trabaja Jaime. Mm, Resulta que entonces ya se formó un equipo grande. Dentro de la filosofía de Santa Fe, como te dije, era vender el ladrillo, el mejor ladrillo, al mejor precio, ujú, al menor precio. ujú, El mejor ladrillo al menor precio. ¿Para qué lograr eso? Tenía varios objetivos. Primero, cobrar el ladrillo por anticipado, de ujú. manera que había un margen entre el ladrillo del mercado, el precio del mercado, y el que vendábamos nosotros,
y entonces el constructor podía tener una especie de compensación por pagar anticipado. Ujú, Y la otra era interna en la fábrica, porque al ser así, el control de costos ujú, tenía que ser formidable. ujú, Y eso se hacía a mano, no había ujú. computadores, Sí, no, todo a eso era, mano. así es. Eso, yo para decirte que el primero de cada mes yo tenía mis cuadros Ujú, ya con todo listo, cada fábrica, cada planta, cada gasto, el ujú, almacén daba de informe, ujú. mucho antes que la contabilidad. Total, total. Y era, digamos, Y de las entonces, historias que yo tengo es que era famoso venir a reportarte la información a ti, y mostrarte cómo estaba todo. ¿Qué pasó? Que eso forjó la gente en un ambiente de competencia, no entre ellos, sino una competencia para sacar el ladrillo más Ujú, barato, ujú, tener mejores márgenes. ujú. Ellos no ganaban, tenían unas bonificaciones, Sí. Ujú. pero no era que ganaran No, por utilidades, no nada. no, no, no Ganaban tenía una compensación, ganaban por productividad. productividad, esa es la palabra, eso es lo Eso que... lo creamos y lo creamos con Villafraga, que era ingeniero Ujú. industrial. Y usaban de referencia una unidad estándar sobre la cual se hacía la medición. Correcto, Ajá. correcto. Sí, era un sistema bien estructurado y muy claro y muy, digamos, Digamos, muy apropiado en las fábricas. era ahora Santa Fe, y eso fue heredado de Piercarlo. La parte importante no eran las ventas, Ujú, la parte importante era la producción. ujú. Y todo era enfocado a la producción. Por eso es Sí. que a mí me mandaron a producción. Y por eso Santa Fe hace una empresa de un ADN industrial muy importante. Es industrial. Exacto. Ujú, Obviamente las ventas eran importantes, pero además como nos compraban anticipados ujú, y las pagaban por anticipado tanto tiempo, ujú. siempre nos hizo falta ladrillo. Ajá. Entonces, pues no era importante, pero Sí, eso era un poco la filosofía de el Percal. foco era realmente tener un producto de muy buena calidad, muy consistente, en gran volumen y pues vendido por Y anticipado. obviamente el volumen Rentable, era el que daba también claro. el valor menor. Y recordemos que esa época, pues La la producción. inflación y la tasa de interés era altísima, entonces pues pagar por anticipado también fijaba las Claro, claro. condiciones, ¿no? Y nosotros en esa época las tasas de interés eran el 30%, Sí, fácilmente. ¿no? Pero era interesante la parte del pago pero anticipado. Ahí hay una anécdota con Pedro Gómez que es simpática respecto al pago por anticipado. Pedro, como era compañero mío en los Andes, entonces un día me invita. Me dice, bueno, Manuel Antonio, necesito que me diga, era uno de los clientes importantes de Santa Claro, Fe, en ese momento. todo Unicentro, Unicentro y todo eso. todo. Eh, ¿Cuánto va a subir el ladrillo el año entrante? Ujú. Porque dependiendo de eso, yo le puedo pagar de punta, de anticipado o no le pago. Mm, Entonces le dije, no, yo no le puedo contar cuánto va a subir. Si sube, pues no es que suba estrafalariamente, nunca subíamos estrafalariamente. Pero yo le recomiendo que no me pague por anticipado. ujú. Me va pagando a medida con la obra, etcétera, etcétera. Bueno, pasó unos tiempos y oh sorpresa, llegó todo el pago de Pedro Gómez anticipado. Bueno, y no subimos el ladrillo, Ujú, o lo subimos muy poco. ujú. Al año siguiente me volvió a invitar Pedro. Me dijo, vuelvo y pregunto, ¿cuánto va a subir el ladrillo? Le dije, páguemelo por anticipado porque va a subir el ladrillo. Pues no me lo pagó y subió Y, el ladrillo. y ahí Y sí entonces yo le sufrió. decía a Pedro, pero ¿para qué me llamas si no me crees? ¿No? Eso era una anécdota con Qué Pedro que bueno. era muy divertida. Bueno, eso, entre comillas. No, pero una muy buena anécdota. Eso es Bueno, toda en una todo situación. caso, esa parte de la filosofía de producir al máximo y producir grandes cantidades para tener los precios unitarios baratos, eso fue la parte grande de la expansión. Ujú, La primera innovación que yo
realmente me acuerdo del ladrillo fue el ladrillo portante. Ujú. El ladrillo portante sí me la hago yo la autoría de ese De ladrillo. esa ladrilla. Cuando yo veo que estaba empezando a generar interés el bloque de cemento y que estaba interesados como en la mampostería Ujú. estructural, cosa que en Bogotá no era, era más en Medellín. Medellín fue donde arrancó. Ujú. Yo digo, yo creo que tengo que meterme en un ladrillo que pueda ser estructural. Ujú. Y diseñamos el ladrillo portátil. Importante. Paralelamente de diseñar el ladrillo, me acuerdo que contratamos un par de arquitectos para enseñarle a la gente a pegar el ladrillo portante, porque acá Claro, no se conocía. no se conocía, lo conocían Había ellos. que llenar dovelas, había que hacer otro tipo de Sí, cosas que no se había hacían. una cantidad de cosas Ujú. y eso creamos un equipo de trabajo interesante con un tipo que se llamaba Guillermo Rivera, que era un arquitecto, y varios de ventas acá. Ujú. Y el inicio fue del ladrillo portante, fue una obra que hizo Belisario Betancur en el Tunal. Ujú. Era una obra que era hecha en tres etapas, tres, cuatro etapas, muy grande. Ujú. Todo el Tunal. Ujú. Salió la primera etapa, nosotros nos fuimos con el portante, que la gente no creía mucho, pero nos dieron una tercera parte del proyecto, otra tercera parte en prefabricados y otra tercera parte en bloque de cemento. Ujú. Nosotros seguimos enseñando, innovando y la segunda etapa nos dieron el 50%, Ujú. se dieron cuenta, Empezaron a ver las ventajas. empezaron a ver las Ajá. ventajas. Obviamente, ese ladrillo, aparte de ser estructural, tenía las dos paredes Claro. A la limpias, vista. no había que pañetar, no Claro. había que estucar, no Claro, había nada. y Tenía una cantidad de ventajas de impresionantes. propiedades. Entonces nos dieron la 50 parte y la otra los bloques de cemento. Y el tercer proyecto nos lo dieron todo. Claro, ya aprendieron y vieron la ventaja. Y de ahí para allá, el disparo del ladrillo portante fue impresionante. Impresionante. Y ese ladrillo portante lo hacías prensado Pensado. y ahí fue lo que llevó a la expansión de los otros hornos que hiciste. Entonces, sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a hacer los ladrillos en rejilla Ujú. para aumentar la productividad Claro. y producir el tolete, pero con Ujú. huecos también, y estructural. A mí me ayudó mucho en la parte estructural eh, eh, un ingeniero muy importante que se llamaba Sandoval, Ujú. Calculista. calculista Ujú. muy importante que tenía oficinas acá, nos ayudó mucho. Eh, Varios ingenieros de la Nacional también nos ayudaron mucho. Y realmente para mí ha sido un orgullo ver que toda la construcción es portante. Sí, hoy en día Es una es una cosa participación de muy cuántos importante. millones de ladrillos. Y me enorgullezco de que yo fui el promotor y creador de ese ladrillo. Que tuviste la visión de desarrollarlo Y y materializarlo al final de cuentas. para mí fue una de las cosas Que- importantes que hice. y ese proyecto de Tunal, pues es, pues, digamos, un proyecto muy importante y un gran referente de lo que fue un desarrollo, además con un urbanismo muy bien hecho, Sí, que fue importante respecto a lo que en eso ese fue momento se hacía. interesante. Eso fue interesante toda la cosa. Y cuéntame un poquito de el tema de la extrusión dura y cómo incursionas con el tema de steel, por qué tomaste esa decisión. Nosotros tomamos la parte de estilo porque nosotros teníamos la idea del ladrillo prensado. Ujú. Que el ladrillo prensado se prensaba a 8 o 9%. El otro no se podía hacer eso. Y la idea era secar rápido. En el ladrillo lo difícil es secar. Ujú. Correcto. Si uno logra superar el secado, pues superó el 45% del Sí. proyecto.
sí, sí. Entonces, yo no me recuerdo por qué fui a una feria y conocí a un señor que se llamaba Weston Steel. Y Weston Steel era el que manejaba las ventas de Steel. Y Steel era una fábrica que producía extrusoras y molinos Maquinarias. y Ujú. toda clase de cosas importantes de maquinaria pesada. Y él era el de ventas. Entonces me invitó a su sede que quedaba en Carolina del Norte, en Statesville, Ajá. cerca a Charlotte, Sí. una hora y media de Charlotte, un pueblito chiquito. Allá fuimos con Villafrade Ujú, y empezamos a ver la producción del ladrillo en Estados Unidos, ujú. que yo siempre había estado enfocado a la producción de ladrillo en Europa, En Europa. que era con pasta blanda, Ujú. con secados, con etcétera. Y resulta que empiezo a ver la producción del ladrillo de extruido, la descostrada del ladrillo, el ladrillo ya decorado, Ujú. todas las cosas que hacían con Sí, es eso, que es una filosofía fantástico, muy diferente. Ujú. ¿no? Con otra filosofía y un ladrillo de una calidad impresionante. Sí. Y, y entonces a mí me gustó, Una pa- sola salida. era una sola salida Ujú. y entonces destruía uno con 12, 13%, entonces el Ujú. secado era más rápido, Ujú. se encarraba más rápido Ujú. sobre los carros y nos volvimos clientes de Steel. Ya. Y ahí arrancó ese desarrollo. Y tuve una muy buena amistad con Steel. Cuéntanos del tema de las tejas y de Entonces, Usme. ¿qué pasó con las tejas? Ya había hecho todas esas innovaciones y todo eso. Fui a un curso en la Universidad de La Sabana, ¿Inalde? en el INALDE. Ujú. Y en el INALDE tuve unos profesores españoles, una cosa interesante, una vaina interesante. Y era la época del presidente el que reemplazó el que, ¿Bush? no, aquí en Colombia. Ah, aquí en Colombia. Eh, ¿Después de quién? el Después de jefe del Partido Liberal, Gaviria. Gaviria, Ajá. estaba Apertura Gaviria, económica. estábamos en la apertura económica. Entonces la apertura económica y no sé qué, y y entonces no sé qué, la exportación. Y entonces yo dije, oiga, pero es que Santa Fe nunca va a poder salir de ser un pobre ladrillero y ladrillo con el peso que tiene No viaja. no viaja. Y eso que nosotros íbamos a mucha parte porque el ladrillo era barato Ujú. y porque hacía dumping con el transporte para fregar a los paisas. Y, y entonces empecé a pensar qué hago. En esa época Pierre Carlo ya hacía sus, sus- Sus su, pisos. su grés, Ujú. vendía, creo que exportaba ya también un Ujú. poco. Seguramente, claro. Yo quería hacer una cosa, pues, que tuviera un sistema más expedito para producir. Y yo tenía un geómetra en Morando que se llamaba, que era, ay, caracho, ya te digo, que me quería mucho, me decía que yo era como el hijo de él. Eh, y entonces me metí con él. Él tenía una serie de contactos interesantes en Sassuolo. Tenía amigos en Sassuolo, donde las fábricas de cerámica. Yo ya había incursionado también con Alfagres en la parte de cerámica con los hornos de rodillos. Ujú. Ya tenía bastante experiencia Ujú. en los hornos de rodillos. Y entonces, conversando con este amigo italiano, yo le dije, ¿por qué no hacemos Texas? Pero no con el sistema Tradicional.
tradicional, que eran destruidas, Ujú. y máquinas y unos Sí, carros y unos hornos unos de 6 grandotes. metros Ajá. y una cosa, y unas producciones de 100.000 Sí, tejas claro, al día. enormes. Ajá. Y no, 100.000 tejas al día, ¿quién se va a meter? Si nadie, ¿quién consume teja? Y Murria no vendía Mm, teja ni nada. Yo quiero una fábrica que produzca 25.000 tejas, ujú, pero quiero una fábrica que se pueda exportar y que tenga una posibilidad de tener un control de calidad uno a uno, ujú, como los japoneses. Y entonces nos pusimos a conversar con los de Sassuolo y todo, y llegó a la idea de hacer una extrusión tipo, tipo con extrusora de steel, ujú, una extrusión seca con una extrusión ujú, potente, destruir la teja que no sea, que no fuera tan húmeda, secarla en un secadero rápido ujú, y cocinarla en un secadero de rodillo de 3 pisos, ujú. que fue innovador. Todo era Eso no innovador. existía Sí, eso fue, o sea, de cero. de cero. Creo que o sea, innovación de cero porque no había ni siquiera una planta piloto o algo No similar, había nada. planta piloto. Es, Pero el proyecto sí arrancó originalmente con tu concepción de vamos a hacer tejas. sí, tejas. No era vamos a hacer pisos y tejas. No, no. Podía hacer pisos Ya. y obviamente tenía la posibilidad de hacer pisos. Yo no Ujú. quería hacer Pero pisos. tu visión era, me quiero Era meter en tejas. el tema de Tejas. tejas y pensar que esa sea la línea de exportación. Además, yo quería exportar a Florida. Ujú, Entonces, allá era Texas. ujú. Y tú habías visto en Florida que había la oportunidad, Sí, habías... había oportunidad y Ujú. después del huracán Andrew Andrew. Ujú, se creó una oportunidad gigantesca ujú, de las tejas. Ese proyecto fue tan innovador que me tocó mandar a Morando 3 contenedores de arcilla ujú. para en un piloto que había ya Pudieran poder probar. probar y producir la teja para mostrarla, para venderla. Ujú, Porque yo no tenía ni el producto para vender. claro. A mí me decían, Suárez, es que usted está muy fácil aquí en la Ladrillera. Usted no tiene nada que hacer. Produce un jurgo. Todos se lo compran. Le venden, lo compran por anticipado. Usted no tiene que hacer nada, ni vender, ni nada. Nada. Usted no sabe qué es eso. No sabe vender. Les enseñé que empecé de cero con las tejas Sí. y vendimos gran cantidad de tejas. Entonces hicimos la fábrica que tenía 3 turnos. Ujú, Tenía ese horno de rodillos, tenía una posibilidad de hacer teja esmaltada, que era claro. importantísima porque Ujú, tenía en un ese costo momento. importante. Tenía la teja engobada Y un producto de excelente calidad. y el producto de excelente calidad. Una de las cosas que yo probaba el producto era que yo ponía la teja en las ferias, así me paraba con mis 100 y pico de kilos en los bordes y Y no no se se partía rompía. la teja. Ujú, Entonces ahí empezó como mi bebé, porque entré a una cosa que yo no había, que era la cerámica. ujú, O sea, me conseguí una ceramista muy importante, que era una japonesa brasilera, sí, nena. la nena, Ujú, que nos ayudó muchísimo a eso. Me conseguí en esa época una niña que se llamaba Fanny Berrío, que sí, era, que era escultora, y otra niña que era la hija de Carlos del Castillo. claro. Y creamos un equipo para diseñar cosas y al lado y empezamos como a excursionar en cerámica y Y en un tema mucho más arquitectónico, más, mucho más más de artístico, diseño, más de diseño. Ujú, ¿no? Y entonces ahí, esa parte para mí fue muy interesante, fue la última parte. Desafortunadamente, Pierre Carlo no le gustó. sí. ¿Y Pierre cómo fue esa Carlo anécdota? quería que yo hiciera las tejas estilo Italia, Sí, el sistema anterior. pero como el Él estilo nunca el copo. entendió ni me quiso poner atención Ujú. cómo era la fábrica. Y Y yo nunca la fue estaba. a visitar, nunca se interesó. No, sí fue a visitarla, pero Claro. no, nunca le interesaba.
Ujú, Nunca le interesó y empezó a oponerse al proyecto. ujú. ¿Y él era de tu junta en ese momento? Claro, Ujú, sí, él era de la Junta, claro. Cuando él se retiró, él quedó en la Junta. ujú, Y empezó a ponerse y a ponerse. Vivía José Gómez y yo me acuerdo que invité a José Gómez a ver la- las ideas para explicarle la idea. Y fui y le expliqué la idea. Me acuerdo que él no quería viajar porque estaba fregado, él tenía un problema en una pierna que no ujú. podía doblar. Yo le dije, pero doctor José, es que nos invitaron en el Concorde. Entonces, digo, no, déjeme, yo miro mi- A ver si. a ver si puedo. Y obviamente él por montar en el Concorde, porque era muy curioso Claro. y muy inquieto. Entonces nos fuimos, y fuimos en el Concorde a Nueva York, fuimos a Nueva York y en de Nueva York a A París París. y ahí nos regresamos. Cuando regresó, el Carlos más o menos decidió hacer una junta y no sé qué, y José Gómez le dijo, no, Carlos, yo estoy de acuerdo con Manuel Antonio y la planta se va a hacer. Ujú, Ese golpe, yo creo, para Piercarlo fue muy, muy duro, que yo me le hubiera insubordinado, claro. llamémoslo así, y que José Gómez me hubiera apoyado a A mí ti. y no a él. Claro. Claro. Y ahí nació un poco el problema. Y se desarrolló la planta Y se desarrolló la y te planta. metiste en el negocio de Y Texas se hizo la planta y se hizo, me tocó ir a Estados Unidos, y me se creó tocó Santa Fe crear Tile. Santa Fe Tile, me tocó ir a hacer un poco de exámenes de huracán, Ujú, me tocó ir a hacer una cantidad de cosas. No me querían dar un coeficiente para los ruferos, porque eso lo tenían acaparado unos venezolanos y Altusa. Ese tiempo. Altusa, Ajá. y la tenían acaparados y no, Y en eso tú te metiste muy a nivel personalmente. personalmente. Sí, claro. Tú te. Pues para decirte que demandé al estado de Dade, Al condado. al condado de Dade. Claro. Y ganaste. No llegamos a ganar porque transamos. Tanzara. Y Y obviamente a mí no me interesaba pelear con no, Dade. pues claro. Pero lograste que te abrieran. Logré que me dejaran entrar y Claro, me dejaran producir. claro. Pero yo no tenía el visto bueno Ujú, y no tenía los coeficientes y todo. Y mi teja era 10 veces mejor que Altusa y de ujú. todo. Sí, Ahora, haber hecho esas tejas extruidas de ese tamaño sí. era una cosa. Y la otra cosa linda era que salían las tejas extruida y a la hora y 40 minutos salían cocinadas Ujú, y se cogía teja por teja, se probaba la que tenía una fisura fuera. O sea, era una cosa sí, o sea, lo que yo quería se cumplía perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Y fue un proyecto espectacular. ¿Cómo se llamaba el Llevómatra? ¿Te acuerdas? El Llevómatra, el de Morando. Ya te digo. Revelo, Revelo, Revelo. Sí, sí, sí. revelo. Revelo. Revelo era un tipo, a mí me quería muchísimo. Es Entonces famosísimo. me saludaba de beso. Claro. Entonces todo así, la liguera terraza. ¿Y cómo era trabajar con Manuel Antonio Suárez? No era fácil, ¿No era fácil? ¿Por qué? porque primero era demasiado exigente Ujú, y era mal geniado. ujú, Y no me gustaba, a mí me gustaban las cosas ya y no me gustaba largas y me gustaba, ujú. y era bravo. Entonces, no era grosero, Pero con un buen corazón también. pero sí, sí, pero mi secretaria a veces llamaba a mi mujer y le decía, secretaria era Elda, decía que cómo se aguantaba ella un matrimonio que ella me tenía susto. Y llevaba 25 años o 30 años trabajando Trabajando conmigo, contigo. ¿no? Y tu equipo, cómo, cómo, Mi cómo? equipo
Villafra me ponía muchas bolas. Ujú. Yo lo llevé. Era tu mano derecha, Ese, sí, pero es que Villafra nunca había salido de Colombia. claro. Entonces yo lo llevé a Italia, lo paseamos por todo lado, lo llevé a los mejores restaurantes Le enseñaste. y aprendió a tomar ginebra, que no sabía tomar ginebra. Eh, y, y Romero también lo llevamos, pero como él era la parte mecánica, no lo llevé tantas veces. Alfaro lo llevamos una vez y lo interné un mes. Ujú. ¿Sí? Él estuvo allá con Jairo, él estuvo internado por Él allá estuvo un mes internado viendo cómo para, era, para Suacha 3. sí, para que aprendiera a ver cómo se producía y se producía bien. Ajá, correcto. Y ellos después Y vinieron ese, a montar el y proyecto ese, y vino un italiano con ellos, que no me acuerdo el nombre, no, el pero italiano no me acuerdo, pero sí. sí se vino y ellos con Alfaro y muy, muy, Y en ese momento quiebra la Morando, como en el año 95, 90 y por ahí hay toda una crisis famosa, ¿no? sí, hay un problema. Yo no estaba ya tan metido con Sí. Morando porque yo ya me había salido y tenía en Sassuolo, Ujú. Sí, ya tenía estás mucho más a conectado. Ligabue, Ujú, que era el que claro. hacía LB. Ujú, la LB, tenía al señor de las cortadoras que era en Trieste, claro, al claro. norte de Topia Trieste, Pi. Sí, que era fantástico, Pasto, sí. era un viejito en un garaje. Yo lo encontré de puras chiripas. Y ya no estaba tan metido en Morando, y en Morando entonces empezó a haber todo ese problema de Fiat y Ujú, de no sé qué y de sí sé qué. Y entonces Giuseppe lo mandaron a Brasil, ujú, que entre otros era mi amigo, Inocenzo se retiró ujú. Y y allá abren Morando Brasil y... a Morando Brasil se fue Morando Giuseppe. Ujú, correcto. Y entonces pues yo tenía pues ingenieros allá y me paraban bolas y una de las cosas interesantes que logramos nosotros, ya conmigo y con Villafrade, era producir el ladrillo no por olfato, Ujú, por experiencia. Jaime Plazas era 100% experiencia, claro. pero Tema empírico. tecnología cerámica de producción Ujú, y tecnología de cómo eran los puntos de fusión, ujú. el Más secado, laboratorio, y más... la parte técnica de la Ujú, cerámica. Y eso se logró dominar bastante ujú. y aprendimos bastante y sabíamos bastante. A mí me respetaban mucho, en Italia me respetaban mucho y en Alemania, Claro, tú en las eras ferias, un referente porque importante. pues, sabían Además, que la eso. ladrillera era, Y la Villera era la fábrica más grande en conjunto casi que del mundo, sí, total, un referente internacional de importantísimo. producción. Y cuéntanos, digamos, de esa etapa final, ¿cómo se llega a esa decisión de vender la grillera Santa Fe y esa transición? Y tú cómo te sentías en ese momento? ¿Cómo viviste ese momento? La parte de vender la ladrillera fue un poco más lenta. Una de las cosas que yo empecé a notar que Santa Fe no tenía procedimientos escritos, Ujú, que no era, era más tecnológica, pero también dependía uno mucho de las personas. ujú, Entonces, y en ventas ni hablar. ujú. Fuera de eso teníamos muchos problemas con ventas porque no cumplía y que le despache, que no le despache, y Claro. no sé qué, y la parte de la programación de los dedos. Entonces Y contraté, decidir a quién despacharle debía ser un lío y todo el mundo esperando que le llegara el no, ladrillo. Brujuela era un poco el que manejaba toda esa vaina con bastantes amigos que tenía, entonces no era muy santo de mi devoción a lo último, y razón por la cual se retiró, Ujú, sin que haya tenido yo pues un problema una- con él nunca.
Entonces, Y ahí queda, ahí contratamos, queda Álvaro Schlesinger, cuando él se va, ¿cierto? sí, pero Álvaro el Dessinger lo contratamos antes Sí, él venía desde y antes. venía desde antes con Orjuela, que lo estimaba mucho. Ujú, Eh, Contratamos a los señores de London, ujú, que me parecieron excelentes, eh, y se metieron acá en un proceso bastante importante y se metieron a indagar cada persona y toda la cosa. Y se metieron en ventas y se metieron a recorrer toda la cosa de ventas. Y me plantearon un plan muy interesante de ventas, donde cada vendedor tenía que re- recorrer todos sus vendedores y les probaban que, porque todos decían, no hay tiempo, es que no ujú. alcanzo, que sí alcanzo. No, pues obviamente empezaron a zonificar, a tecnificar todo. Todo. Y empezaron a tecnificar toda la parte de procedimientos de, de, de- empezaron a tecnificar toda la parte de procedimientos de la De fábrica, etc. producción, de todo el proceso de calidad. Bueno, paralelamente, cuando Piercarlo se retira de la ladrillera, él le vende sus acciones, que era como un 11%, Ujú, 8, 10, 11. Se las vende a Federico Salazar. ujú, Y Federico entra a la Junta. ujú, En la Junta nadie tenía suficientes acciones para estar sentado. ujú, José Gómez con su grupo, ujú, eh, pero Federico no tenía las acciones. Entonces, Federico tenía un problema grande personal contra mí, ujú, porque cuando yo entré de gerente de ladrillera en el año 74, yo miré y me di cuenta que no se le daba crédito a nadie, a excepción de a Cuellar Serrano Gómez y a Cusesar, a Roberto Salazar, en esa época no se ujú, llamaba Cusesar. Entonces yo fui donde José Gómez. Le dije, doctor José, yo quiero que me explique esto, ujú, porque si la filosofía es no dar crédito, ¿por qué Roberto y Cuellar tienen crédito? ujú. Miró, cogió el teléfono, levantó el teléfono, Roberto Cuellar, que era el jefe de compras de Cuellar Serrano. A partir de hoy le paga a la Liga Santa Fe por anticipado. Y colgó. Ajá. Pues así era José Gómez. Ajá. Eso sí era Firme total. una pieza. Y a mí me hacía caso. Yo ya iba cuando iba echándole paja me decía, mire, resuma que yo no soy bruto. Bueno, me ayudó a centrarme y a ser concreto. Y entonces le dije, bueno, entonces usted habla con don Roberto. Me dijo, yo, don Roberto, no, Entonces le toca a usted usted. hable. Claro. Y entonces me tocó llamar a Roberto. ¿Y qué tal el crédito? Y esa llamada no Nunca debió me ser muy... perdonó Roberto. Y Federico, que debía tener 12 años, Ajá. debió ir a su papá quejándose Quedarse. toda la vida de la cosa del crédito. Por consiguiente, él compró la ladrillera para tomarse la ladrillera y que le dieran crédito. Ya. Y se sentó ahí en la ladrillera y pidió crédito y yo le lo negué. Con Ya. Santiago Alberto Botero. Y esa vaina empezó a tener unos resquemores en la Junta. Paralelamente, mi querido cuñado Juan Manuel empezó a aliarse con Federico Ujú. y empezamos a tener problemas, Santiago Alberto y yo, con la Junta, Ya, con Federico y Juan Manuel. ya. Y empezó a perderse la armonía y La la cohesión. cohesión. Y empezaron a pedirme cuentas de mis viajes a Miami
Ujú. que yo nunca había pasado, pues yo sé, pasaba al contador, Claro. pero a la junta Sí. jamás Sí, se empezó a poner pesado el... empezó a pesar. Yo dije, esto va mal. Fuera de eso, estaban empezando a acostumbrarse a que todos los años había que dar dividendos y todos los años había que aumentar los dividendos 30 y 20%. Y yo en alguna ocasión ya había decretado un dividendo en acciones. Pero yo veía que el año 99 La cosa ya estaba... se iba a poner color de hormiga. Ajá. Yo lo olfateé, yo lo vi en mis ventas anticipadas y esto se va a poner difícil. Complicado. Y fuera de eso, ¿qué va a pasar? Se pone complicado. Hay que suprimir el dividendo y Suárez se va para la calle. Ujú. Y todos mis 30 años de De trabajo. trabajo se van a chorizo. Entonces ahí fue cuando empecé con la idea de vender. Ya. Y entonces nos conseguimos a Gallo y a través de Gallo fue que apareció Andrés y originalmente algunos de la junta, Andrés quería comprarle el 50%, yo no sé por qué, o, lo que, o las acciones de los de la junta. Y yo les dije, no, o esto o nada, Sí. eso yo no me voy a sentar con unos tipos que se lucran y todos los demás 100, 200 accionistas se van a sobar. Mm. Eso por encima de mi cadáver. Ujú. Y entonces ahí fue que Se Andrés logró decidió comprar. comprar el 100%. Ujú. Ese fue, digamos, La historia. la historia de por qué vendí. Y lo vendí con gran tristeza. Y Claro. pues había Habías sido mi vida. tu vida y una construcción espectacular de éxito de una empresa. Y tengo que agradecerle a Andrés que en un momento dado, los 2 días de haberle entregado la ladrillera, me citó en la oficina de él y me dijo, ¿sabes qué, Manuel Antonio? Yo te había ofrecido una asesoría y quería que me acompañaras ahí 2 años. Pero sabes que he estado pensando y llegué a la conclusión de que tú tienes un poco mucha injerencia entre toda la gente y yo soy el dueño. Y entonces, pues yo he pensado que lo mejor es que no, Ujú. y que no me vuelvas a la ladrillera. Entonces le dije, bueno, Andrés, usted es el dueño, Claro. usted es el que manda y yo listo. Mm. Nunca volví a pisar la ladrillera. Mm. Increíble. Increíble Y esa eso, historia. pues, obviamente, pues no es que me fascinara, pero tenía razón Andrés, Claro, eso era, el que él quería ser el dueño y quería mandar. claro, y Si quería estaba yo pues, metido, así fuera de asesor, claro, yo seguía mandando por debajo cuerda y eso no se sí. lo iba a aguantar. Seguro fue un momento difícil, Yo pero creo que fue un poco por tenía, nuestro amigo. ujú. Así es, así es. Bueno, y para cerrar un poco, ¿cómo ves tú hoy en día el mundo del ladrillo? ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo ves el ladrillo hacia futuro? ¿Sabes qué? Como yo no volví a pisar Santa Fe, yo me alejé mucho del ladrillo. Ujú. Estoy totalmente alejado del mundo. Pues me encanta el ladrillo, lo veo, veo los nuevos ladrillos que han innovado, los nuevos colores, toda esta cosa me fascina, pero no estoy Ujú. metido en el mundo del ladrillo. Yo digo que Santa Fe tiene que seguir siendo líder, Ujú. tiene que seguir, porque, como decían los obreros, el ladrillo es material, Ujú. lo demás es pura paja, Ujú. Así es. ¿no? Sí, Entonces, el ladrillo no se va a acabar. Aquí en Bogotá la cultura del ladrillo es enorme. es enorme. Bogotá es una ciudad que se caracteriza por el ladrillo. Todos los extranjeros lo que tienen que ver es el El ladrillo. ladrillo.
Y para uno es un orgullo ser el productor de ladrillo. Total. Y es que Santa Fe, pues prácticamente ha construido Bogotá y eso es un orgullo Eso es un orgullo. que siento yo llevando 20 años aquí y que creo que lo compartimos mutuamente por lo que hemos vivido. Sí, Y yo creo que tú decías algo de antes y es, el ladrillo tiene unas prestaciones es que que no hay nadie igual al ladrillo. no hay material que Es tenga que, lo es mismo. que el bloque, por ejemplo, el cemento se le entra el agua. Mm, Entonces hay que impermeabilizarlo. Y se le sigue entrando el agua. Y el ladrillo no sé. Pero fuera de eso es congelado. ujú, Se hace frío. Es un frío terrible. total, El ladrillo le da sol, absorbe el calor y lo manda para dentro de la habitación. lo mantiene. Eso no lo mantiene. Y eso es una cosa que, ¿por qué es así? Porque la arcilla es así. Así es. Eso es gracias al arcillo. Y la Gracias arcilla, al señor ladrillo que sí, tienes el libro, claro, total. que ahí dice más o menos qué es el ladrillo. Y la arcilla y el ladrillo apasiona. Aquí yo que llevo 20 años vinculado a Santa Fe, pues lo he disfrutado muchísimo y así como he disfrutado hoy esta conversación contigo y quiero agradecerte, de ¿verdad, Manuel Antonio, por la apertura, por tu tiempo, por aceptar esta invitación y No, muy pues especialmente por ser pues un líder que significó muchísimo para Ladrillera Santa Fe. Ladrillera Santa Fe no sería la empresa que es si no fuera por el trabajo que tú hiciste y creo que seguimos construyendo sobre lo que tú dejaste como legado. Entonces, de verdad, muchas gracias, Manuel Antonio. además lo está superando ampliamente. Gracias, Manuel Antonio. Una felicitación también a ti. No, gracias por tu tiempo y por estar aquí con Sí, nosotros hoy. señor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos en esta conversación tan enriquecedora con Manuel Antonio Suárez y los esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast que hemos organizado.